¿Eres un apasionado de la química orgánica o simplemente curioso sobre las sustancias que nos rodean? En este video exploraremos a fondo el mundo de los éteres, desde su estructura fundamental y cómo nombrarlos, hasta sus intrigantes reacciones y aplicaciones prácticas que impactan nuestra vida diaria. Acompáñanos en esta inmersión sobre la química. ¿Qué rayos son los éteres? Bueno, puede que este nombre se te haya conocido o lo hayas escuchado en alguna clase de química, pero ¿sabes realmente qué son los éteres? Los éteres son compuestos orgánicos, en el cual un átomo de oxígeno se va a unir a dos grupos carbonados, es decir, a dos cadenas orgánicas. Imagínate al oxígeno como un puente molecular que va a unir a ambos extremos. La fórmula general de los éteres es bastante sencilla, consta de dos R y una O en el medio de estas. La O va a representar el oxígeno y la R va a representar los grupos arilo o alquilo. Ahora bien, más allá de su estructura, ¿cómo son realmente estas moléculas? El oxígeno en los éteres va a tener una hibridación de sp3, lo que significa que va a formar dos enlaces sigma con los carbonos y además de ello va a conservar dos electrones no compartidos. Gracias a ello, nos va a dar como resultado una geometría molecular angular o en forma de V, muy similar a la del agua, pero con pequeñas diferencias. Entre los enlaces del carbono y oxígeno, el ángulo de ellos va a ser un poco mayor, con 110 grados aproximadamente, debido a su menor repulsión que hay entre los grupos alquilo que entre los hidrógenos. Ahora, estas características estructurales no simplemente van a determinar su forma, sino también ciertas propiedades tanto físicas como químicas. Ahora, acompáñame a explorar su nomenclatura, propiedades físicas y químicas. Ahora vamos a hablar sobre la nomenclatura de los éteres. Existen dos sistemas principales para poder nombrar a los éteres. Primero, la nomenclatura IUPAC sistemática. Se considera el grupo alquilo más pequeño como un sustituyente alcoxi. Por ejemplo, metoxi, etoxi, propoxi. El resto de la cadena se considera el alcano principal. Por ejemplo acá, este se nombra metoxietano. El grupo CH3O es el metoxi y el CH2 y el CH3 es el etano. Para éteres más complejos se enumeran las cadenas para poder indicar la posición del grupo alcoxi. Ahora la nomenclatura común radical funcional. En esta nomenclatura se nombran los dos grupos alquilo o alilo unidos al oxígeno en orden alfabético seguidos de la palabra éter. Por ejemplo, este es un éter dimetílico, este es un éter dietílico y este es un éter etil metílico o metiletílico. Éteres cíclicos, heterocíclicos. Algunos éteres cíclicos tienen nombres más comunes muy usados como el tetrahidrofurano, el dioxano y el tetrahidropirano. Propiedades físicas de los éteres, punto de fusión y ebullición. Son considerablemente más bajos que de los alcoholes isómeros con la misma masa molecular. Esto se debe a que las moléculas de éter no pueden formar enlaces de hidrógeno entre sí, a diferencia de los alcoholes que tienen grupos hidroxilo. Sin embargo, su punto de ebullición son comparables a los de los alcanos de masa molecular similar. Su solubilidad en agua, los éteres de bajo peso molecular, hasta 4 carbonos, son apreciablemente solubles en agua. Esto se debe a que el átomo de oxígeno del éter puede actuar como un aceptor de enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. A medida que la cadena carbonada aumenta, la parte no polar de las moléculas se vuelve más dominante, disminuyendo la solubilidad. Su estado físico a temperatura ambiente, los éteres más simples como el éter dimetílico y éter etilmetílico son gases, mientras que la mayoría son líquidos incoloros con olores agradables. Propiedades químicas de los éteres. Los éteres son compuestos relativamente estables y poco reactivos en condiciones normales, lo que los hace excelentes solventes. Sin embargo, presentan algunas reacciones importantes, como la formación de peróxidos. Es la propiedad química más peligrosa. Los éteres reaccionan lentamente con el oxígeno del aire, especialmente en presencia de la luz, para formar hidroperóxidos y peróxidos de éter, que son compuestos inestables y explosivos. Por esta razón, los éteres deben almacenarse en recipientes oscuros y sellados, y deben ser probados para detectar peróxidos antes de hacer su uso. La ruptura por ácidos fuertes, o hidrólisis ácida. Aunque son estables en la mayoría de los reactivos, los éteres pueden romperse en presencia de ácidos fuertes, concentrados y calientes, como el ácido yodrídico o ácido bromídrico. Esta reacción produce alcoholes y haluros de alquilo. El mecanismo implica la protonación del oxígeno del éter
y luego un ataque nucleofílico del haluro. Los éteres son compuestos orgánicos fundamentales ampliamente utilizados como solventes, anestésicos e intermediarios químicos. Pero ¿cómo los obtenemos en el laboratorio? Hoy te presento dos métodos clave para su síntesis: la deshidratación de alcoholes y el método Williams-Ampson. En la deshidratación de alcoholes consiste en calentar dos moléculas de un alcohol, por ejemplo el etanol, en presencia de un ácido fuerte como el ácido sulfúrico concentrado. Bajo estas condiciones se elimina una molécula de alcohol de agua y se forma un éter simétrico. Esta reacción es típicamente un mecanismo SN1 en el que se forma un carbocatión intermedio. Es sencilla e ideal para alcoholes primarios y secundarios, pero tiene sus limitaciones. Requiere altas temperaturas y solo genera éteres simétricos, es decir, con ambos grupos en ambos extremos. Ahora empezamos con el segundo método, la síntesis de Williams-Ampson, una reacción mucho más versátil y concentrada, y de aquí partimos de un ion alcoxído, que es un alcohol al que se ha retirado un hidrógeno, haciéndolo mucho más reactivo. Este ion ataca a un haloalcano mediante un mecanismo SN2, lo que significa que el ataque es directo sin intermediarios. Bueno, y ahora seguimos con el grupo saliente, que es lo más importante. El grupo saliente es expulsado al instante. El resultado, un éter asimétrico, que puede tener dos cadenas diferentes. Este método funciona mejor con sustratos primarios, ya que los sustratos secundarios o terciarios tienden a sufrir reacciones no deseadas. Comparamos ambos. Ahora vamos a comparar ambos métodos. La deshidratación, que es más simple y directa, pero limitada en varias partes, como es la temperatura. En cambio, el Williams-Ampson nos da mayor control, eficiente y diversidad estructural. Por eso, este es ampliamente usado en laboratorios y a nivel industrial. Aplicaciones de los éteres. Los éteres se utilizan en diversos campos industriales. Por ejemplo, se utilizan como disolventes orgánicos, que es su uso más extendido debido a su baja reactividad y capacidad para disolver compuestos. Por ejemplo, se utiliza en la industria de las pinturas como adhesivos, barniz y resinas. Por otro lado, también se utilizan como anestésicos. Históricamente, el éter dietílico fue un anestésico general muy utilizado en cirugías. También se utilizan como aditivos en combustibles. Por ejemplo, el metil-ter-butil-éter fue utilizado como aditivo para la gasolina para aumentar el octanaje y reducir las emisiones. También se utiliza en la industria farmacéutica como disolventes para la síntesis y purificación de los fármacos, y también se utiliza en la perfumería y cosméticos. Algunos éteres de mayor peso molecular poseen olores agradables y se utilizan como componentes en distintas fragancias. Y por último, se utilizan en la industria de los polímeros. Los poliéteres se utilizan en la fabricación de plásticos, adhesivos y fibras. Aplicaciones